Hola amigos, bienvenidos a mi canal Tocando el Punto con Homero. ¿Se han puesto a pensar quién es el que le pone los nombres a las generaciones? La Universidad de Oxford culpa, en cierta manera, a la novelista Gertrude Stein por ser ella quien identificó a una generación en su época. Lo hizo para referirse a las personas nacidas entre 1880 y 1900 y que vivieron durante la Primera Guerra Mundial y a la que ella le llamó la generación perdida por perder los valores y la moral. Cada generación tiene sus expectativas, experiencias, historias y valores diferentes. Todas ellas son únicas, importantes e irrepetibles. Y han aportado mucho a la humanidad. Desde la Segunda Guerra Mundial se ha vivido un frenesí tecnológico que ha cambiado el estilo de vida de millones en el mundo. A esas generaciones de la posguerra se les ha dado el nombre con un periodo de tiempo de 20 años aproximadamente para cada una de ellas. Hasta el momento existen 7 generaciones humanas que les expongo a continuación. A la generación comprendida entre 1900 y 1914 se le conoce como Interbellum. Después, a la generación entre 1915 y 1925 se le conoce como la generación grandiosa. Y la generación siguiente, que está entre 1926 y 1945, es llamada generación silenciosa. Los baby boomers, a la cual yo soy de esa generación, comprende entre 1946 y 1960. Posteriormente, la generación X, que es del 61 al 81, la generación Y o milenial, que es del 82 al 2001, y la generación Z, que viene del 2001 a la fecha. Las 3 primeras vivieron en medio de guerra, represión y crisis. Fueron pacientes, respetuosos, comprometidos y conformistas, callaban las injusticias. La generación más numerosa ha sido la Baby Boomers. Son los famosos llamados workaholics o adictos al trabajo. Es una generación que desprecia el ocio y donde la mujer se incorpora al mundo laboral. Y dentro de sus tendencias han optado por tener hijos a una edad más avanzada que la de sus padres. Los baby boomers se iniciaron en la primera oleada tecnológica desde la aparición de las televisiones hasta los viajes espaciales que nos trajeron un sinnúmero de adelantos científicos y tecnológicos, e igualmente para muchos es la generación de oro. Las siguientes generaciones hasta llegar a la actual han vivido en una serie de transformaciones aceleradas en tecnología. Por ejemplo, la generación X es la que ha vivido de todo, como la llegada del internet a sus vidas. En su infancia vivieron en un mundo analógico y ahora viven en uno digital. Aún conocieron los teléfonos de marcado de disco, máquinas mecánicas o eléctricas de escribir, controles mecánicos para encender o apagar las televisiones, así como para cambiar de canal, limitación de canales de televisión y sobre todo la libertad de jugar en la calle sin miedo alguno. Los millennials han experimentado en gran parte la disolución de la familia, han aumentado los divorcios, son hijos de madres y padres trabajadores, se adaptan a las circunstancias, les interesa mucho la tecnología, son emprendedores, son multitareas o multitask. La generación Z es la primera del siglo XXI. También es conocida como la nueva generación silenciosa debido a que surgió en un momento de conflicto mundial, atentados, crisis económica, etc. Para ellos, el mundo está en las redes sociales. Si queremos captar su atención, debemos hacerlo de una manera rápida y directa en menos de 8 segundos. Son creativos, maduros y autosuficientes. Esta generación prefiere la privacidad, prefieren las aplicaciones que no dejan ver mucho su información personal, por ello optan por usar diferentes aplicaciones como Ask, Snapchat, Secret, Whisper, Instagram, etc.
La generación de la que el día de hoy quiero hablar con ustedes es la de los baby boomers. Esa generación a la que les digo que es a la que pertenezco. Se le dio ese nombre porque en esa generación hubo un incremento de los nacimientos en todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de los datos que podemos rescatar como importantes en el mundo serían: en 1960 se aprobó por la FDA en Estados Unidos la comercialización de la píldora anticonceptiva y con su posterior revolución sexual. Fue hecha por la compañía Sears de Chicago y además provocaría una revolución sexual en todo el mundo que va a llevarnos a una libertad sexual, o llamado libertinaje para las generaciones anteriores de todo el mundo. En el 61 inicia la construcción de la división de las Alemanias. En agosto del 61 los alemanes del este cerraban la frontera con Berlín Oeste. Utilizaban alambre de púas y guardias armados para prohibir el paso de un promedio de 2.000 personas que diariamente buscaban refugio del comunismo en la zona oeste, controlada por Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Muchas familias fueron separadas. En el 62 tuvimos la celebración del Concilio Vaticano II, que fue iniciado por el Papa Juan XXIII y fue clausurado posteriormente por el Papa Pablo VI. El concilio se convocó para promover el desarrollo de la fe católica y se logró una renovación moral de la vida cristiana de los fieles. Se adaptaron a la disciplina eclesiástica, a las necesidades y métodos de nuestro tiempo. Antes las misas se hacían en latín y a partir de ese concilio las misas ahora son llevadas en el idioma de cada país. En el 62 vivimos lo que se le llamó la crisis de los misiles. En octubre del 62 un avión espía de los tipo U-2 fotografió bases de misiles nucleares hechos por la Unión Soviética en la isla de Cuba, y entonces el presidente John F. Kennedy desplegó unidades navales y aviones de combate para bloquear la entrada a Cuba de suministros militares soviéticos. Fue el momento de la Guerra Fría en la que más cerca se estuvo del enfrentamiento directo entre la extinta Unión Soviética y los Estados Unidos. En el 63 hubo una segunda ola de feminismo. Antes de los años 60, la mujer estaba limitada en numerosos aspectos. Para la mayoría su destino era casarse joven, ser esposa y madre. Las que trabajaban solían desempeñarse como profesoras, enfermeras o secretarias. La escritora estadounidense Betty Friedan publicó en el 63 su libro La mística de la feminidad, que describe la frustración e inclusive la desesperación de una generación de amas de casa con estudios universitarios que se sentían atrapadas e insatisfechas. Este hecho es considerado como el principio de la segunda ola del feminismo, que duraría hasta los años 80. El 63 trajo consigo el asesinato del presidente americano John F. Kennedy. El 22 de noviembre, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, se preparaba para su próxima campaña presidencial. Durante su recorrido por el centro de Dallas, en Texas, las multitudes lo alababan emocionado, rodeaban las calles para saludarlo. Sin embargo, esos gritos de emoción terminarían en llanto cuando alrededor de las 12:30 del mediodía, una bala acabó con su vida. El asesino fue Lee Harvey Oswald. 5 años más tarde sería asesinado también su hermano Robert F. Kennedy en Los Ángeles. En el 63, Martin Luther King, gran defensor de los derechos civiles de la raza afroamericana, pronunció su discurso I have a dream, yo tengo un sueño, y que años después el candidato a la presidencia de México utilizó como base para hacer un discurso que llegó a lo más profundo del pueblo mexicano. En el 67 vivimos el primer trasplante de corazón en la historia. El 3 de diciembre en Sudáfrica, Christian Barnard realizó el primer trasplante de corazón en una persona. El 68 estuvo plegado a revoluciones. La primavera de Praga fue una de las muchas protestas que tomaron lugar.
Fue un periodo de liberalización política en Checoslovaquia durante la Guerra Fría, cuando el país fue invadido por la Unión Soviética y sus aliados. Ese mismo año ocurrió el Mayo francés o Mayo del 68, una cadena de protestas iniciada por grupos estudiantiles contrarios a la sociedad de consumo. Y el 2 de octubre, aquí en México, poco después del nacimiento de un movimiento estudiantil, ocurrió la famosa masacre de Tlatelolco, una de las más controvertidas de la historia a nivel mundial. En el 69 hace su primer vuelo el avión supersónico, el Concorde. Fue el 10 de octubre del 69 cuando, después de 5,000 horas de prueba de vuelo, antes de ser certificado, realizó su primer vuelo con pasajeros. No fue hasta el 21 de enero del 76 que el primer vuelo comercial tuvo lugar. Ese día, un Concorde británico viajó desde Londres a Bahrein y un Concorde francés viajó desde París a Río de Janeiro vía Dakar. Voló durante 27 años hasta su salida de circulación en el año 2003. En el 69 hace sus pininos, sus primeros pasos, el Internet. Ahora nos parece imprescindible y se nos hace prácticamente imposible vivir sin él. Pero en ese año de 1969, una cosa de ciencia ficción y realizada por un estudiante de la Universidad de California, enviaba el primer mensaje de una computadora a otra que se encontraba a 500 kilómetros de distancia, utilizando una red llamada ARPANET, que fue desarrollada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Ese fue el origen del Internet. En 1969, el ser humano llega a la Luna. El 20 de julio de ese año, a las 10:56 de la noche, el astronauta Neil Armstrong fue el primer humano en pisar otro cuerpo celeste. En este caso, el único satélite natural de la Tierra, la Luna. Armstrong bajó de la nave y dijo: "Esto es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad". Antes, en 1961, la Unión Soviética había puesto en órbita al primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin, y 2 años más tarde a la primera mujer, Valentina Tereskova. Hay mucha tela de donde cortar y los recuerdos se agolpan en mi mente, evitando por ahora que pueda colocarlos en orden, porque al tocar cada uno de ellos me extravío en esa sensación llamada nostalgia y me llena de amor a los tiempos idos. Sí, se han ido y jamás van a volver materialmente. Solo viven dentro de mí, en cada célula de este cuerpo que sufre, al igual que esos recuerdos, el paso del tiempo. Y para evitar el olvido, tengo la oportunidad de compartirles esos pedazos de mi alma llamados recuerdos. Me despido, no sin antes decirles que regresaré con más, y les voy a traer esas evocaciones que están adheridas a mi esencia. Eso fue todo en este su canal, Tocando el Punto con Homero. Antes de irse, no se les olvide aquí abajo darme un me gusta. Muchas gracias y que tengan un buen día.